Empiezo por decirles a quienes son lectores. Les dije la semana anterior que Max Lucado, el escritor del libro afín que hoy por hoy estamos leyendo en el club de lectura, ya había cerrado mi boca, porque en cuanto a aplicaciones, el tipo se ha vuelto brillante. Digo se ha vuelto porque antes no era de mis favoritos, ahora estoy boquiabierto. Sin embargo, no saciaba mi curiosidad académica e histórica. Es decir, era un buen predicador, pero muy poco maestro. Para mí, maestros son los que profundizan debajo de la letra, van a la historia bíblica y pues luego me enseñan a través de ello. Esta semana, como que estaba escuchando mis quejas y pues cerró por completo mis opiniones negativas, porque ahora no tengo más que aplausos. Respondió una duda que he tenido desde que tengo memoria de estudiar la Biblia y que creo que a lo mejor ustedes deberían escucharla. Yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que Pedro se le haya ocurrido irse a pescar después de saber que Cristo había resucitado? Eso no encajaba en mi percepción. Es que ustedes recuerdan, el primero en llegar y ver la tumba vacía fue él. ¿Cómo es que después de esto se le ocurre y dice, pues no, me voy de pesca? Y tengo un sermón, no recuerdo el título, en donde de hecho lo rechazo, lo critico, lo juzgo severamente. Porque digo, ¿cómo se te ocurre? Pero el colmo, no solo se fue él, sino que sabe cuántos lo siguieron. 6. No voy a decir media docena, es más de la media docena. Y Judas ya no estaba, así es que solo quedaron 5 cuerdos. Los otros 7 le dan la espalda a su llamamiento. Y claro que yo siempre culpé a Pedro. Entonces, este escritor me dice el por qué Pedro cometió semejante desfachatez. El punto es este. Pedro no podía negar que se negaba a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Es que Pedro no podía perdonar ni sentarse a la mesa con alguien como él. Usted dirá, pero ¿cómo es eso de alguien como él? Oigan, Judas traicionó al Señor y fue trágico, terrible, lo peor. Pero lo que Pedro hizo no fue menos. La diferencia es que Pedro se arrepintió, Judas no. Pero en cuanto a grosería, en cuanto a insulto, ¿fue igual o fue peor? Estoy diciendo, Pedro le prometió a Jesús minutos antes, jamás te voy a negar, prefiero la muerte antes. Pedro lo negó no una, lo negó 3 veces. Además, no solo lo negó, lo maldijo. Porque cita en el Evangelio que maldijo cuando le preguntaron. Así es que Pedro no podía perdonarse a sí mismo. Y como él no podía perdonarse a sí mismo, no creía que el Señor Jesucristo quisiera algo con alguien como él. En nuestro español sería, no voy a poder ver a la cara al Cristo crucificado porque yo lo negué 3 veces. Y ante su propio rechazo, él creyó que lo mejor era regresar a su vieja vida. Me impresionó porque yo creo que hay algunos aquí que quizás esa es la razón por la que no dan el paso de fe y se involucran en tener una relación íntima con Cristo. Se saben pecadores y no necesitan que nadie vaya y juzgue o señale sus errores, porque ellos se saben culpables.
Y al igual que Pedro, o digo hoy, al igual que yo, decimos, ¿quién puede querer sentarse a la mesa con alguien como yo? El Señor no va a querer hacer eso. Pero el escritor Lucado no le bastó con aclararme el sentimiento de Pedro. La parte más hermosa es esta. Dice que cuando regresaban de esa faena, no sé si es que pasaron pescando toda la noche o es que se fueron de madrugada. ¿A quién le importa? Lo que sí dice es que cuando regresaron de madrugada a tierra, alguien estaba en la orilla cocinando y se podía sentir el aroma a ese pescado fresco, se podía sentir el aroma a ese pan recién cocinado, y ellos estaban muertos de hambre. Entre más se acercaban, más hambrientos. Y para sorpresa de ellos y mía, el que les estaba preparando el desayuno era nuestro Señor. En mi español eso significa que el Señor estaba diciéndole a Pedro y a los otros 7, ya los perdoné. Estoy esperando por ustedes. Les preparé la comida. Una vez más. Y quizá, y solo quizá, esta mañana hay un mensaje parecido con algunos de ustedes, a quien el Señor les está diciendo, ya les perdoné. Es decisión de ustedes dar un paso más. Quise comenzar con esto porque Juan, el evangelista, es el que narra con detalle la historia de estos 7. Pero me llama la atención que no menciona 2 nombres. O sea, puntualmente cita quienes acompañaron a Pedro, menos 2. Solo dice, y otros 2 de sus discípulos. Así que eso me obliga a preguntarme, ¿pero quiénes fueron los otros 2? Bueno, cuando uno revisa la biografía de los 12, uno descubre que 7 eran pescadores. Así es que se sobreentiende que de esos 7, 2 no se pronuncian sus nombres porque se dan por hecho. Son los pescadores de toda la vida. Tenían que ser esos 2. Y esos 2 aparecen juntos en otras escenas del Evangelio como si fueran primos hermanos o como si fueran amigos de toda la vida y que juntos tendrían que hacer algunas cosas. Y estos 2 son los directamente involucrados en el capítulo que hoy nos toca estudiar. ¿Cuál? La alimentación de los 5,000. En media semana arrancamos con eso. Así es que 2 minutos quiero poner en sus mentes la escena de la alimentación de los 5,000 con un pequeño corto de la película de Chosen. ¿Con qué intención? Que lo que ya todos conocemos, y por si algunos no lo conocen, en esos 2 minutos medio lo van a asimilar, pues ya lo tienen en mente para la siguiente parte. Así que, por favor, si podés correrlo ahorita, Italo y Vane suben, porfa. Feed them. What has changed? Are we organize the people into groups of 50 and 100? Gather up 12 baskets to distribute the loaves and fish. Was I unclear? There, you take some. There. You need some? Give me some of that. Yeah. There. Anyone need some? It's better than the tail. That's the last of it. Yeah, that's the last of it. All right, Marcus, you can have your basket back.
The basket, look. Is your basket full? You see this? I kept you here all this time giving you spiritual food. But you clearly need actual food now. So let's eat. Para aquellos de ustedes que quisieran ver completa la cinta, es la temporada 3, capítulo 8 de Chosen. Pero les recomiendo completa la serie, ¿eh? Y es gratuita. La bajan, solo ponen Chosen y va a ser muy fácil que la coloquen en su teléfono o en su ordenador o en lo que sea. Me imagino que la mayor parte de ustedes conocen ya a los dos chicos que me acompañan, y para quienes no, especialmente de otro país, a mi izquierda mi princesa mayor, esta es mi pequeña hija, y luego Talo, mi hijo. Con frecuencia ellos, mi esposa y mi otra princesita, y a veces más parte del equipo de la iglesia, tenemos una reunión en donde estamos organizando, orando y platicando sobre el qué hacer de las actividades de la iglesia. Y sucedió una plática en estos días que mientras yo escuchaba, yo dije, esto deberíamos compartirlo. Así que les dije, oigan, ¿por qué no me ayudan el domingo? Y ya que estamos hablando de los retiros y de la alimentación de los 5,000, ¿por qué no mejor lo platicamos junto a la iglesia? De hecho, gracias. De hecho, quizás eso motiva y empuja a algunos a conversar sobre la palabra de Dios en sus casas, con sus hijos, con su familia. En fin, mientras vagábamos en la idea, se me ocurrió preguntarles si había algún personaje de los 12 con quien ellos se identificaran mucho, especialmente en la escena de la alimentación de los 5,000. Claro, mi mente estaba nadando velozmente en esa escena. ¿Por qué? Porque la estábamos estudiando. Y sin yo proponérmelo, y sin ellos tampoco saberlo, porque no tenían idea que se los iba a pedir, pues ambos citaron que se identificaban mucho con precisamente los dos discípulos que no aparecen en Juan 6. Es decir, con Felipe y con Andrés. Eso me llamó más la atención y les dije, a ver, cuéntenme, ¿por qué? ¿Por qué se identificó? Por ejemplo, Vane, ¿por qué te identificas tanto con Felipe? Y mientras ella me decía, preferí, bueno, mejor contanos esto frente a todos. Tu tiempo. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención fue que media semana mencionaste que Jesús se apartaba de la multitud. Normalmente lo hacía solo, pero en la historia de Juan 6, y si me acompañan, Juan capítulo 6, verso 3. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Eso llamó tanto mi atención porque esta vez, en lugar de hacerlo solo, lo hizo con sus discípulos. Y me llevó a un historiador que nos cuenta que estos 12 acababan de recibir una de las noticias más aterradoras de su fe probablemente. Y es que acababan de asesinar a Juan el Bautista, su mentor. Entonces Jesús, me imagino, tomó ese tiempo para alejar a sus discípulos y llevarlos a un descanso espiritual. Perdón, a ver si estoy entendiendo. Los dos personajes con los que ustedes se identificaron eran discípulos De Juan el Bautista. Entonces, cuando escucharon sobre la muerte de este, obviamente
estaban consternados. Claro. Y Jesús en su sabiduría los llevó aparte porque sabía que necesitaban descanso. Entonces el retiro era Para un descanso, y discipular, claro. sobre todo a estos dos. Dale, dale. Luego de eso, eso mismo me llevó a darme cuenta que la multitud no tardó tanto en encontrarles. Y luego encontramos en el versículo 5 que Jesús estaba lleno de una multitud. Dice Juan 6 que eran 5,000 personas. Si ustedes hacen cuentas, si cada hombre, cada uno de esos 5,000 hombres tenía una esposa y al menos 2 hijos, eso significa que eran 15,000 personas. No estoy exagerando si decimos ese número. Juan nos da detalle solamente de los 5,000. Cuando me refiero a los 15,000 es porque Felipe ya tenía todos esos números en su mente. Felipe era el administrador apostólico. Él se encargaba de todo lo que significaba la administración de los recursos, de la comida. Pero siempre habíamos oído que era Judas, ¿no? Sí, Judas se encargaba del dinero, pero Felipe era el administrador del grupo. Judas era el tesorero, el que Exacto, lo guardaba. Exacto. Felipe se encargaba de la logística, de lo que significaba la distribución en el ministerio. El administrador. Exacto. Entonces todos estos números seguramente ya estaban en la mente de Felipe. Cuando Jesús se acerca y le hace una pregunta y le dice, es más, leámosla de nuevo. En el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan, Felipe, para que coman todos estos? Llamó tanto mi atención porque Jesús sabía cuántos eran los que estaban ahí. Jesús sabía de antemano cuál era el plan que tenía para estos 5,000, para darles de comer. Pero esta era una prueba para Felipe. Jesús deseaba conocer la fe de Felipe. De sobra, Felipe tenía los números en su cabeza. Él sabía que la aldea más cercana era Betsaida, estaba a 14,5 kilómetros de donde ellos estaban. Felipe sabía que el mandar a esa cantidad de personas era una travesía increíble, no era posible. También sabía que alimentarles no tenían los recursos. Entonces Jesús viene y con la compasión en sus ojos, puedo imaginarme esa escena diciéndole, Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para todos estos? Y de inmediato Felipe no tarda en contestarle y le dice, Señor, necesitaríamos más de 200 denarios para alimentar un poco de todas estas personas. Felipe de inmediato dio soluciones humanas a un problema espiritual. Era un problema que Jesús ya tenía resuelto, pero Jesús deseaba escuchar a Felipe, deseaba probar su fe. Y es aquí donde quiero detenerme. Antes que llegues a eso. Sí. Ya lo dijiste, pero quiero resaltarlo por si alguien lo pasó por alto. ¿A cuántos kilómetros dijiste que estaba Betsaida? 14,5 kilómetros. Eso significa que estaba cerca de Patmos. Sí. Es que Patmos, la propiedad de retiro de la iglesia, está en el kilómetro 15,5 sobre la calle antigua hacia San Martín. Así es que ellos caminaron desde aquí hasta allá para escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y no había una ciudad más cercana sino hasta allá. Porque entiendo que como administrador, Felipe ya había hecho todos estos números, porque estaba aventajándose a las posibilidades de lo que venía. Puedo deducir, pero compartí antes de llegar a lo que ibas, ¿por qué te enamoró Felipe? Cuando yo les pregunté. Mi rol dentro de la iglesia es la logística. Mi cabeza funciona de esa forma. Yo hago los números y la logística antes de que sucedan. Deben saber que hay muchas de las actividades en la iglesia, si no todas, que quien está tras los bastidores controlando lo que hace tal o lo que hago yo,
con el presupuesto ya aprobado es ella. Y regularmente en esa reunión hay alguna discusión y a veces perdemos el rol de la prudencia. Y cierto es que Vane es la mayor, pero Talo es jefe de ella en el quehacer de la iglesia. Y a mí se supone que no tiene por qué cuestionarme. Pero a cada rato lo sale haciendo. Y sale diciendo, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Y me imagino que estabas pensando en eso con Felipe. Bueno. Incluso cuando Felipe dice, ni con 200 denarios podríamos, es porque ya le había preguntado a Judas cuánto era el presupuesto total de los discípulos. Entonces le está diciendo, en realidad de forma irónica, Jesús, ni con darles todo el dinero que andamos, les vamos a lograr dar de comer. No sé si suena algo parecido, ni con todo el presupuesto que tenemos, cubrimos todo lo que deseáramos hacer. No me parece. Como ya dije, se escucha mucho eso ahí en esa oficina. Pero dale. Por esa razón. Espera. Entonces, 200 era el capital con el que contaban. Sí, lo que pasa es que tenemos a personas muy adineradas como Mateo, como el mismo Judas, como Felipe, como Tomás, Que eran los dueños de la compañía pesquera. que habían formado parte de los discípulos. Entonces, hay algunos muy pobres, pero también habían algunos que habían llevado de su dinero y habían hecho un arca. Bien, podemos decir que los que estaban acostumbrados al dinero sabían manejar los números. Y teníamos a 4 al menos que eran de los que sabían muy bien eso. De hecho, un hijo del trueno era eso, ¿no? Jacobo. Sí. Ok. Pero justamente eso que ustedes mencionan de los denarios era lo que estaba en la mente de Felipe. 200 denarios, para aquellos que no nos sentimos identificados con la cifra, significaba el trabajo de 8 meses de un jornalero. Imaginen cómo un par de pescadores iba a tener ese dinero para poder alimentar a la cantidad de personas, a 15,000. Felipe ya tenía los números en su cabeza cuando Jesús le hizo esa pregunta. Y por eso es que el Señor tocó tanto mi corazón a través de esta historia. Porque mi pregunta para Felipe sería, Felipe, estabas perdiendo de vista lo que significaba tener a 15,000 personas escuchando a Jesús. Estaba a punto de enseñarles sobre el reino de Dios, sobre la perla, sobre un tesoro escondido. ¿Te imaginas las almas que iban a alcanzar a través de este momento? Pero Felipe, ¿por qué perdiste de vista esto? ¿Por qué estabas tan hundido en contestar una pregunta terrenal de forma humana? Cuando tenías ahí al que había convertido el agua en vino, tenías a Jesús. ¿Cómo es posible que perdiste de vista que Él era capaz de hacer milagros y te enfocaste en 15,000 personas? Y no seamos tan duros con Felipe. Y es aquí donde el Señor tocó mi corazón. Vanessa, ¿cómo estás tan embelesada en las dificultades financieras que estaba atravesando la iglesia todos estos meses? ¿Cómo estás tan preocupada que tu fe se vio menguada por eso? ¿Por qué estabas enfocada en lo que iban a alcanzar y no la forma en la que Jesús iba a hacer el milagro? Y Felipe probablemente me hubiera contestado, no logré verlo. No fui capaz de ver a Jesús en medio de este problema. Y es aquí donde quiero platicarles, quizás uno de ustedes tenga 2 o 3 problemas que traiga en su cabeza que no tienen solución humana. Quizás un hijo en las drogas que se ha ido de su hogar. No tiene sentido humano cómo eso pasó. Probablemente un negocio en quiebra. Después de la pandemia no logró salir adelante. O un matrimonio que está a punto de resquebrajarse. Son problemas que humanamente no tienen una solución. Y es porque nuestra vista está puesta en la forma en cómo nosotros podemos resolver el problema. Felipe no estaba viendo a Jesús.
Jesús los llevó aparte para darles un momento de descanso. Pero Felipe seguía embelesado en aquello que le quitaba tiempo con Jesús. Trataba de resolver el problema. Y eso solo nos llevó a darnos cuenta que como iglesia, el Señor nos está llamando a un tiempo de descanso espiritual. Venimos embelesados en tantos problemas materiales que perdemos de vista a Jesús. Yo sé que me pediste fuera de cámaras que no se me ocurriera hacerte preguntas a quemarropa. Sabiamente, ella me dijo, vos y Talo están acostumbrados a estar ahí enfrente, pero para mí va a ser 2 veces difícil. Y sé que estar aquí es 3 veces difícil. Pero tengo que hacerte la pregunta quemarropa. Cuando empezamos a estudiar el pasaje, vimos por qué nuestro Señor Jesús les dio de comer a esa multitud. ¿Recordás la respuesta? ¿Por qué Jesús les quiso dar de comer? ¿Por compasión? Por compasión. Aquí viene la pregunta, ¿a quién? ¿A los 15,000? Creo que en este caso fue a los discípulos. Sí. Ahora que lo ponemos en perspectiva, pienso que la compasión no era tanto sí había compasión para esos 15,000, pero quienes más necesitaban en ese preciso momento este milagro eran los discípulos. ¿En honor a qué concluís eso? Los discípulos necesitaban ver a Jesús, necesitaban recordar el que transformó el agua en vino. El hacedor de milagros. Sí. Pero tengo una prueba más que el milagro era para ellos. A ver si se te ocurre. ¿Quedaron 12 canastas? Imaginen, sobraron exactamente 12 canastas. Y a quemarropa le pregunté anoche a mi esposa, mira, ¿y por qué crees que quedaron 12? De inmediato me dijo, para los 12 discípulos. Sí, pero ¿y para qué iban a querer ellos 12 canastas? Si ellos estaban en viaje misionero junto al Señor, ¿cómo le iban a cargar en la espalda? ¿A ustedes se les ocurre para qué le quedaron 12? No tengo permiso de ella de contarles lo que ella me respondió. Así que solo les pregunto a ustedes, ¿para qué 12 para cada uno? Ahora te pregunto a vos. De nuevo, quizás pensando como administradora, diría que para provisión, es decir, para recordarles la provisión. Entonces lleven esas 12 para todo el viaje que seguimos, así vamos a tener que comer. No, más bien para recordarles de quién viene su provisión. En resumen, entonces, ¿para qué? Para recordarles quién era Jesús. Y en español más nuestro, No sé. les mostró compasión y les cerró la boca, diciéndoles, el hacedor de milagros soy yo. No necesito saber dónde está Betsaida. Ahora, Perdón, y eso es exactamente lo que Jesús quería enseñarle a Felipe. Le preguntó para hacerle ese clic en su cabeza a Felipe, yo soy el hacedor de milagros, no necesito que me digas cómo voy a proveerles. la idea entonces era mostrar compasión en ellos, mostrar compasión en los discípulos, enseñarles que Él es el hacedor de milagros, cosa que ya sabían pero lo daban por olvidado, enseñarnos a nosotros que Él es el que va a obrar. ¿Cuál es el punto entonces de todo esto? Tanto los discípulos como Felipe y Vanessa necesitamos ver a Jesús. Estamos tan embelesados en los problemas diarios que necesitamos a Jesús. Necesitamos tomar un descanso, necesitamos tomar un respiro espiritual y reenfocarnos en quién es Jesús. Dejar de ver los problemas con soluciones humanas. Supongamos que a ellos les han pedido el Señor hacer algo.
que ellos responden de inmediato, no tengo el recurso para hacerlo. Estoy pensando en aquel hermano que hace algún tiempo le dije, ¿no cree que usted podría ir y predicar en una misión? Se lo pregunté por la facilidad de expresión que él tiene. Y él me respondió, pastor, pero es que mi carro no es el mejor para ir hasta allá. Después me dijo, es que mi trabajo no me permite toda esa facilidad de movimiento. Y una tercera vez me respondió, si me manda a traer, si me manda con un equipo, ahí sí puedo. Creo que en todos los casos era Felipe, ¿no? En donde el Señor le estaba diciendo que empezara con lo que tiene. Háblanos de la pantalla. Platicando en todo esto, surgió, ¿qué hacemos? Fuertemente el Señor nos está llevando a tomar un descanso espiritual como iglesia. ¿Qué hacemos? Y surgió la idea de empezar una temporada de retiros. Nuestra iglesia tiene diferentes tipos de personas a las que deseamos, oramos, anhelamos puedan tomar un tiempo de descanso en los próximos 2 meses. El primero de ellos es solo para casados. En este tiempo he conocido quizás unas 6 personas jóvenes recién casados, y es que no me van a dejar mentir, el matrimonio es un desafío por sí solo, pero hacerlo sin una guía espiritual sin duda es una proeza. Y platicando con mi papá, él me decía, yo tengo 5, yo he visto 6. ¿Por qué no tomamos un tiempo como matrimonios y solo buscamos a Jesús? Sin nuestros hijos, sin el trabajo, solamente nosotros y Jesús. Luego tenemos el solo para solteros. Hay una gran parte también en nuestra congregación que ya son adultos, no son adolescentes, son adultos y están solteros. Y probablemente necesitan ver a Jesús en medio de su soltería. Necesitan comprender el propósito de Jesús a través de su soltería. Luego tenemos a los adolescentes que apenas empiezan su camino. Voy a interrumpirte ahí porque vamos a tener tiempo luego para mencionar sobre los grupos y nuestro tiempo en este punto prácticamente acabó. El punto era, si el Señor nos está llamando a hacer algo, empiece con lo que tiene. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Escuché que alguien murmuró diciendo, nada. ¿Y qué es 2 peces y 5 panes para 15,000? ¿Qué es? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés vos para la temporada de retiros? Solo mi corazón. Nada, va a decir. Nos dijo de inmediato a Talo y a mí, ustedes no tienen presupuesto para eso. Porque es cierto, no hay presupuesto para eso. Y lo hizo con números. Y a lo mejor es cierto que su carro no es el mejor para ir a esa misión. Tal vez no es cierto que si lo van a traer, entonces usted sí se mueve. Esa es pereza, esa es conveniencia. Pero lo otro quizás era cierto, que su trabajo no es flexible. Entonces no tiene nada. Ustedes 2 no saben esta historia, pero cuando hicimos todos esos retiros hace 20 años, en realidad no teníamos nada. Pero nada de nada. O sea, hablábamos de hacer un retiro y teníamos ocurrencias de todo estilo, menos recursos. Pero igual íbamos. E igual el Señor forjó la primera iglesia así. Curiosamente y vergonzosamente, lo digo para mí, nosotros sí tenemos algo. Porque está la propiedad inmejorable para retiros. Sí fue diseñada como un centro de entrenamiento para internos, pero es perfecto también para retiros. Qué vergüenza, ¿no? Que a esta altura, digamos, no tenemos nada. Bueno, debo parar este primer punto porque debemos ir a Andrés.
Talo, contanos qué historia tiene Andrés en todo esto. Bueno, ya sabemos dónde estaba Felipe. Ahora, en todo ese escenario, preguntémonos dónde estaba Andrés. Entonces yo les pregunto, porque ustedes han estudiado ya esto, ¿dónde creen que estaba Andrés mientras toda esta conversación entre Felipe y Jesús estaba sucediendo? Vos lo estudiaste más que nosotros, entonces, ¿dónde crees que estaba Felipe? Perdón, Andrés. Estaba buscando una solución donde había algo. Y sí, exacto. Es que si nosotros hacemos una línea cronológica de los eventos que sucedieron ese día, entonces deberíamos de tomar lo que los 4 evangelios narran sobre la misma alimentación. Y los 4 evangelios establecen que lo primero que sucede es que viene Pedro, y yo supongo que es Pedro, es el único impulsivo de esa forma que conocemos en el grupo, convence a los 12 discípulos, vienen a Jesús y le dicen a Jesús, le ordenan, Jesús, mandalos a sus casas. Es tarde, no tenemos nada, mandalos a sus casas. Viene dándole orden a Jesús. Y luego Jesús les da una orden, una contraorden. Les dice, ustedes denles de comer a ellos. Hay una orden bastante simple. Ustedes me dicen que los envíe a casa, ahora yo les digo, ustedes vayan a darles de comer. Jesús le dijo eso a los 12. Mientras Felipe estaba discutiendo sobre los números, pudo ver a Judas acercándose y mostrándole, sí, Felipe, este es nuestro presupuesto. Puedo ver a Mateo acercarse al grupo de los numéricos y decir, es cierto, ni aunque recaudáramos todo lo que aquí hay, lograríamos hacerlo. Y también puedo ver a Jacobo, a Juan y a Tomás en el grupo de los iracundos, de los pesimistas, enojados porque les quitaron su retiro, les quitaron su vacación. Y la comida. Y la comida también. No tenían, ni siquiera ellos tenían que comer porque estaban a punto de perder sus únicos 200 denarios. Mientras todo eso sucedía, Andrés escuchó la orden de Jesús. Y la orden de Jesús fue, vayan a buscar qué les pueden dar de comer. Entonces Andrés caminó alrededor de la multitud en silencio. Andrés no hizo un anuncio público y dijo, hey, andamos buscando qué comer porque aquí habemos 5,000 o más de 15,000 y no tenemos. Así que todos los que tengan algo, pasen a darlo, vamos a recolectarlo y después vamos a dividirlo. No, Andrés no era un líder. Andrés no era un orador. Andrés era callado. Andrés no estaba frente a todos, estaba tras los bastidores. Ey, ¿no organizó una venta de garage? Sí, y sí. Él simplemente buscó a alguien. Andaba ahí en silencio viendo qué tenían. Y encontró a un niño con su refrigerio. Y eso fue todo lo que encontró. Y luego se lo lleva a Jesús. Inmediatamente después de la conversación que pasa entre Jesús y Felipe, viene Andrés en el orden cronológico que les dije. Y se acerca con este niño y su refrigerio. Y puedo ver a Pedro. Está loco. ¿Te imaginas? Felipe, son 5,000. Y vos traes a un niño. Y también puedo ver a Felipe, calculando cuántos granitos de pan le va a dar a cada quien. Puedo incluso imaginarme la cara de Mateo haciendo cuentas. Mira,
Para, porque es un buen momento para animarlos. ¿Vos viste ya ese capítulo en Chosen completo? No, voy en la segunda temporada. Mira, no vas a creerlo. Lo estás describiendo tal cual ese escritor lo pinta. Porque anoche Vane me lo envió, entonces yo vi casi toda la escena. Lo has descrito igual, excepto que Pedro no fue el que hizo el berrinche. Lo hizo un gordito, que no sé cómo se llama en la serie de Chosen, pero increíble. Se las recomiendo, increíble. Dejen de ver los carteles de las drogas, vean Chosen, edifiquen su vida. Pero bueno, dale. A Andrés nada de eso le importaba. Él había aprendido los 2 puntos que vamos a ver ahorita. El primer punto es llevar delante del Señor lo que tenemos, sea lo que sea, pero de forma fiel. Seamos fiel con darle todo lo que tenemos. Es curioso pensar por qué Andrés llevó eso. Entonces, otra vez les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que Andrés, de todo lo que pudo haber llevado, llevó 5 panes y 2 peces, o a un niño y su refrigerio? ¿Por qué creen ustedes? O también ustedes, alguien levante la mano. Porque eso, perdón, ¿alguien iba a decir? ¿No? Pues yo. Por el tiempo yo. Ya, dale. Porque eso es lo que hay, eso es con lo que yo puedo dar. No hay ciencia. Es todo lo que tenía. O sea, lo que pude ya lo hice. No hay una gran ciencia, no hay un gran presupuesto, no hay una gran estrategia. Era todo lo que tenía. Por eso llevó eso. No es que él pensó, quizás estos 5 panes podemos partirlos. Si hubiera pensado eso, no los hubiera llevado. Era simplemente todo lo que tenía. Y por eso llevó eso. ¿Qué? ¿Será como aquel deportista que cuando terminó el partido perdieron, pero él va satisfecho porque entregó su vida en ese partido? Exacto. Ahora, ser fieles en dar todo es la cuestión. Veámoslo de esta forma. El Antiguo Testamento nos enseña a dar el 10% de lo que ganamos. Amén. Toda la vuelta que han dado para pedir el diezmo. No, él no sabe que iba a hablar de esto. Pero otra vez, el Antiguo Testamento nos enseña a dar el 10% de lo que ganamos. Amén. Ok. Saben, una vez un predicador me dijo algo que me dejó pensando. Tenga cuidado cuando usted le roba a Dios, cuando usted no da lo que realmente está llamado a dar. Si usted no diezma como gana, un día va a ganar como diezma. Eso significa, si usted le roba a Dios dando menos del diezmo, puede ser que algún día también empiece a ganar menos. Y esto lo leí porque en Ageo describe el problema que estaban pasando los judíos, que trabajaban mucho y cosechaban poco, que ahorraban mucho pero tenían nada. Le estaban robando a Dios porque su casa estaba tirada. Entonces, en algo tan simple como el dinero, vemos cómo a veces nos negamos a dar el 10%. ¿Qué pasa si un día Dios nos llama a dar lo que Bernabé dio? No fue el 10%, fue todo. Si en algo tan simple, tan terrenal, tan material como el dinero nos cuesta dar 10%, imagínense en algo tan espiritual y en algo tan eterno como dar todo nuestro corazón, como dar todo lo que tenemos. Eso solo es una reseña, eso solo es un pequeño ejemplo de lo que significa no dudar cuando se trata de darle todo a Cristo, de llevarle absolutamente todo lo que tengo. Y escuchen lo segundo. Dios no está pidiendo un corazón perfecto.
Dios está pidiendo un corazón. ¿Escucharon eso? No, Dios no está pidiendo que sea perfecto. Dios está pidiendo que lo entreguemos. Está pidiendo nuestro corazón. Y esa es la razón por la que Andrés logró llevar algo. Andrés no tenía los recursos para darle de comer a 15,000 personas, pero él sí tenía el corazón para darle de comer a 15,000 personas. ¿Me entienden? Felipe tenía la estrategia, tenía la mente. Mateo tenía la capacidad de recaudar lo suficiente. Pedro tenía el liderazgo, pero Andrés tenía el corazón. Y por eso es que llevó todo lo que tenía. Quiero retomar porque alguien de forma equivocada puede estar interpretando que lo que este predicador está diciendo es que yo de todo lo que tengo voy a hacer énfasis. ¿Tal lo ha dicho? No. Él dijo de su corazón. Eso significa que si lo único que tiene para ir y predicarle a los niños es 5 panes con 2 peces, pues eso llévelo con su corazón, abrazando esos 2 peces y esos 5 panes. Y temo que ese es precisamente el problema de muchos de nosotros, que lo que nos hace falta y en abundancia es el corazón, porque no sentimos compasión por los que están en esa posición, por aquellos a quienes el Señor nos ha llamado. Saben que hasta ahora entiendo mi malestar. Debí entenderlo antes, porque qué ratos tengo de ser pastor. Cuando escucho a algunos pastores de nuestras misiones que me salen con: pastor, ya estoy yendo en media semana. Vane, ¿por qué acabas de sonreír? Dale, ¿por qué acabas de sonreír? Ahora sentís pena de decirlo, ¿no? Lo voy a decir por ella. Porque ella sabe que voy a pedir del presupuesto dinero para los que van en media semana. Y que ella va a tener que decir no. Pero sabe que ninguno de los que va en media semana jamás nos ha pedido dinero. Ni uno. Y pone en su carro, su gasolina, su tiempo, su familia. Pregúntales por qué lo hacen. Es porque sin duda el Señor ya puso compasión en el corazón de ellos. Por esa gente. Porque a veces van por ¿cuántos, Talo? ¿Por 5? Sí. Y sin contar que van en su día de descanso. Jamás les dijimos, es más, yo más de alguna vez le he dicho a alguno, pero si solo son 5, me pongo igual que Felipa. Pero si solo son 5, hasta que recuerdo, si el Señor les puso eso en el corazón, ahora la pregunta es: ¿a qué les está poniendo en el corazón a ellos? Sí, hace quizás unos 10 años que empecé el ministerio, me sentía muy incapaz y aún muchas veces me siento muy incapaz. Y estaba escuchando una canción que dice eso: 5 panes y 2 peces son todo lo que tengo. Ese día, a pesar de sentirme incapaz, puse eso en mi estado de WhatsApp. Y tengo 10 años de tenerlo ahí para recordarme todas las veces que me siento incapaz. La verdad es que solo son 5 panes y 2 peces. Pero nada es insignificante en las manos de Jesús. Y es ahí donde hace el cambio. Es ahí donde concluimos esto. Sí, 5 panes y 2 peces no son nada, pero cuando están en las manos de Jesús, son algo muy grande. En las manos de Jesús. Y Andrés lo había aprendido bien. Déjenme contarles por qué. Porque Andrés encontró al Mesías príncipe. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo? Llevarle a un vulgar pescador lleno de pecados a Jesús.
y vio cómo Jesús, en 5 palabras, le cambió la vida a su hermano. Y vio cómo un vulgar pescador se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Felipe había entendido muy bien que cuando llevamos lo que sea que tenemos, nuestros problemas, nuestras deudas, nuestros problemas maritales, a las manos de Jesús, las cosas cambian. Porque vio a su hermano cambiar en las manos de Jesús. Entonces, si ustedes piensan, ¿y qué va a pasar en ese retiro? ¿Qué vamos a hacer? Me comprometo a lo que un día Dios me llamó a hacer y a mi papá y a mi hermana nos llamó a hacer. A entregarlos en las manos de Jesús. Por medio de la palabra. Entonces lo que les estamos llamando a hacer es ir y entregar sus corazones en las manos de Jesús en ese retiro. No, Andrés no trajo sus excusas. Andrés trajo sus problemas. Y dejó que en las manos de Jesús Él lo solucionara. Pero le quiero traer otro problema a Felipe. Mira, Felipe, después de lo que hemos hablado, y como todo nació en los retiros, porque nuestro Señor se retiró y estamos invitando a otros a retirarse espiritualmente, ni modo le tenemos que poner cuánto vale esos 5 panes con los 2 peces. Así es que saquemos costos aquí frente a todos, porque vos es lo primero que decís. Saquemos los costos. Ok, son 3 tiempos de comida, ¿no? ¿A cómo vas a poner el tiempo de comida? Lo más bajo, que apenas y comamos, que nomás veamos las escamas del pescado. $3. Por tiempo de comida. No, hombre, ahí en la esquina vale 2. Sí, pero estoy sumando la gasolina, los No, ahorita empleados. solo comida. Ah, $2.50. 2.50. Más bajo. 2. 5 panes y 2 peces. No, $2. Ok, $2. 3 tiempos de comida son 6. ¿Qué ibas a decir, Talo? Que no coman. No, comamos 5 panes y 2 peces. Eso es más caro si cada pescado es carísimo. Una migajita para cada uno. Ok, ya tenemos $6 en el costo. ¿Qué más hay que subirle? Los empleados que van a cocinar, ¿Cuánto le vas a poner por plato a eso? $1. $1, son 7. El mantenimiento de la propiedad. ¿Qué son? Luz, agua, limpieza. ¿Cuánto es eso? Otro $1. Son $8. No, $1 por cada cosa. No, por eso, ya van $8 por todo. Más la electricidad de todo el establecimiento, También hay coffee break. Hay un refrigerio. $2 más, van 10. Más dijiste de qué, de gasolina, No, de la propiedad. de la propiedad. ¿Cuánto vale? 12. ¿Cuánto le va a quedar? ¿Tú decís? Bueno, hice esto porque me imagino que es lo que usted hace cuando siente que el Espíritu Santo le está pidiendo hacer algo. Y empieza a sacar costos y dice, ay, me cuesta tanto esto, lo otro, pero si el Señor me está pidiendo esto para mi hijo, si siento que es del Señor esto para la familia, no estoy hablando del retiro, estoy hablando de lo que sea. Estoy hablando que el ministerio, en mi Jesús, que vi que entraron hace un rato, todos los hermanos de Azul eran de mi Jesús de Campos Blancos, en mi Jesús. Ellos me pidieron hace 2 semanas o 3 que querían regresar a las canchas engramadas porque habían perdido muchos niños, entonces ellos vinieron igual con un presupuesto así. Y por cierto, creo que está hermano Luis aquí. ¿Está hermano Luis aquí? No. Allá. Luis Flores. Al fin les dieron el precio de la... ¿Cuánto es? Los 10 siempre. En la otra también. Wow. Les voy a contar cómo pasó. En quien el Señor puso esto fue en hermano Luis, en su corazón, de retomar esas canchas.
Así es que sin él preguntarme nada, ni tampoco preguntar al líder de mi Jesús, fue a hablar con las autoridades en la exguardia. Y le dieron una tarifa, le dijeron, mire, sí podemos, pero le vamos a dar una tarifa. Y él dijo, es que fíjese que después de la pandemia no tenemos para pagar eso. Y lo normal es que iban a cobrar más, ¿no? Pero consiguió que cobraran la mitad. Y cuando ya tenía todos esos datos, vino con un poquito de duda de que yo iba a opinar. Entonces, sin afán de congraciarme con usted, hermano Luis, puedo estar seguro que usted fue Andrés esa vez. Porque lo único que tenía era su entusiasmo para ir a preguntar. Y después para ir a tratar de convencer al pastor. Pero el Señor abrió las puertas. El problema es que algunos de nosotros pareciera que todas estas historias las han dejado en la Biblia para puro entretenimiento, para pasar el resto del domingo o el resto de la semana tratando de ser hacedores y no distribuidores. Último punto. Sin antes preguntar, ¿tienen algo más o cierro? ¿Cierro? Lo que nuestro Señor está esperando de nosotros. No, mejor les pregunto así. ¿Y qué era lo que el Señor esperaba en la alimentación de los 5,000? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué esperaba que ellos hicieran? A ver, hermana Janet. Que creyeran. Quizá, ¿alguien tiene otra idea de qué era lo que el Señor esperaba de ellos? ¿Dónde? Hermana Araceli. Casi. Andan cerca. Hermano. Sí, pero ¿qué era lo que quería que ellos hicieran? Obviamente se les iba a aumentar la fe, pero el Señor esperaba que ellos hicieran algo, ¿sí? No, hermano. No. ¿Dónde? Ya los dio por condenados. Pues estaban algunos de ellos, pero no era eso. Lo que el Señor esperaba, y termino. No, lo que el Señor esperaba es que simple y sencillamente obedecieran. Ya les dije que les den de comer, denles de comer. ¿Cómo? Yo soy el hacedor de milagros, no ustedes. Parece que a veces nosotros cambiamos el papel y nosotros queremos hacer el milagro. Nosotros somos simples instrumentos, simples distribuidores del Evangelio, simples difusores. Que si se nos dice hágalo, lo voy a hacer. ¿Cómo? Como dijo ese hombre con su carro que no es el más idóneo. Con esto voy. Si eso es lo que el Señor le dijo que hiciera. O como le dijo al hermano Luis, usted vaya y pregunte. Fue y preguntó. ¿Qué van a hacer ustedes con toda esta información? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso va a ser vivir el Evangelio. Inclinen sus rostros y oramos.